Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Luis Manuel Hernández de Lira, maestro en evaluación y arquitecto de origen. Mi periodo en el Colegio de Evaluadores del Estado de Aguascalientes como presidente fue de año 2020 y 2021. El evaluador es una persona que tiene siempre que hacer, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de escasez, porque en tiempos de bonanza pues hay la capacidad para hacer intercambios económicos y pues hay que saber en cuánto tiene que ser esa transacción. Igualmente, cuando hay escasez, pues también se tiene que considerar los valores que cada uno de los bienes representa para poder hacer ya sea dación en pago o una hipoteca o un seguro, y entonces todas estas consideraciones tienen que ver necesariamente con las condiciones económicas y sociales del entorno. En el caso del evaluador profesional, pues el gran reto es estar preparado para ello, tener los conocimientos necesarios, entender lo que son los intereses, el tipo de cambio, las condiciones socioeconómicas. Y aquí tiene que ver con aspectos como la escasez o la deseabilidad. Entonces, un bien que es escaso, pues tiende a subir, y un bien que es muy deseable, pues también, y viceversa. Entonces, el evaluador, el reto es formarse y estar capacitándose permanentemente. El evaluador de origen tiene una profesión. Nosotros tenemos que estudiar un posgrado para poder ser evaluadores, pero formamos parte también del gremio de la construcción como arquitectos, ingenieros, inclusive los abogados también forman parte de esta estructura al hacer los contratos, al entender cómo deben hacerse la estructura base para la legalización de cualquier producto. Los ingenieros agrónomos participan también porque en los ranchos se desarrolla también edificación. No necesariamente una construcción de una vivienda, pero sí canales de riego o los lugares donde se cría al ganado, etcétera. Entonces, el campo de la construcción participa de manera íntegra con el evaluador, que es solamente uno de los elementos en los que interviene. El sector inmobiliario, que representa no solamente los terrenos, sino también las edificaciones, y luego esto lo ligamos con los negocios en marcha, negocios que están impulsando la edificación, o negocios que producen acero, que tiene que ver con la varilla que se utiliza en la construcción, o inmuebles que tienen que ver con la distribución de los insumos para una edificación, cualquiera que ésta sea, llámese un edificio o llámese infraestructura como las redes que se instalan en las ciudades. Entonces, el evaluador es un personaje que interviene de manera directa e indirecta en la recuperación económica, que abarca más de 48 sectores de la economía. El principal reto es mantener una actualización permanente, primero. Segundo, en ser un personaje que es sensible a la sociedad, no solamente en los aspectos económicos. Es una persona que cuando hace un avalúo toma en cuenta tres aspectos. El aspecto físico, cuánto cuesta reponer el bien por el cual está contratado a hacer ese avalúo, llámese un inmueble, llámese un terreno o una empresa. Otro enfoque es cuánto la sociedad está dispuesto a pagar, que es el valor de mercado que le llamamos, cuánto puede valer ese bien. Y finalmente, cuánto te puede producir, que es el enfoque de capitalización. Entonces, cuando se hace un análisis, cualquiera que ese sea, bajo esos tres enfoques, el evaluador, con el uso de metodologías y atendiendo la normatividad, es más certero, más sensible, para que el avalúo final por el cual va a dar su opinión, que no deja de ser eso, una estimación de valor, a diferencia de que hay que entender el concepto de costo, precio y valor. El valor es lo que el objeto significa en términos monetarios, el costo es lo que significa producir ese bien, y el precio es la manera como acuerdan dos interesados, uno en vender y el otro en comprar, en llegar a un intercambio. Muchas veces se confunde, pero creo que es donde el evaluador tiene que incidir un poco más para dar certeza de lo que esa transacción económica pueda significar. El
Yo siempre estoy convencido, igual que todos mis compañeros evaluadores, que cuando hay reglas claras, las condiciones se dan de manera muy ordenada. El gran problema son dos cosas, que a veces la normatividad o no se atiende o no está acorde a nuestras necesidades sociopolíticas, y entonces cuando se crean confusiones, interpretaciones, y la otra es la honorabilidad del evaluador. El evaluador tiene que generar confianza de saber que está haciendo bien las cosas. Y el evaluador no solamente es el que hace los avalúos, sino el que también participa en un proceso de autorización. Llámese, por ejemplo, la Sociedad Hipotecaria Federal, que es la entidad que regula los recursos para el crédito garantizado de la compra-venta de casas a través de Foviste o de Infonavit. Entonces, quienes participan, tanto el que hace el avalúo como el que lo revisa y lo autoriza, pues son gente que incide igual con la misma responsabilidad. Entonces, las autoridades tienen que estar preparadas al mismo nivel que el profesional en la evaluación. Si hablamos a nivel estatal, pues entidades como los catastros, que no solamente tiene que ver con un sentido de valor, sino en un sentido de derecho a la ciudad, y en que las ciudades también participan en una integración de información completa. Entonces, el responsable de una entidad gubernamental, pues tiene que tener esa base de conocimientos mínimas necesarias en cada uno de los elementos. Y así podemos hablar también a nivel municipal, en que el traslado de dominio, en el que participan no solamente los compradores o el notario que da fe de ese intercambio económico o de un bien, sino también las personas que participamos en la determinación de los valores para el pago de derechos, que se convierten luego esos recursos en beneficios para la infraestructura de las ciudades, el equipamiento urbano. Entonces es una influencia directa en nuestro quehacer cotidiano. ¿Cuál es el gran reto de nosotros? La formación y actualización permanente, no solamente en metodologías, sino también en el aporte en la actualización de las leyes a nivel nacional, estatal o municipal. Finalmente, decirles que yo concluyo mi actividad como presidente en el Colegio de Evaluadores en diciembre de este año 2021 y estoy contento porque logramos que se incrementó el número de asociados, de agremiados, que son evaluadores ya con posgrado. Logramos hacer una vinculación muy fuerte con las entidades que tienen que ver con el sector económico, que es el Consejo Consultivo de la Construcción, y con el Consejo Coordinador Empresarial, además de lograr que las entidades de gobierno, cuando requieren identificar el valor de un bien, ya sea para la compraventa, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico pues tiene a su cargo los parques industriales, entonces hemos logrado tener esa confianza de que nos manden a hacer los avalúos, o por ejemplo las secretarías de obras públicas cuando tienen que intervenir en un terreno, cuando hay una obra que se tiene que realizar, pues también acuden a nosotros por esa profesionalización que hemos logrado en nuestros compañeros evaluadores. Hemos logrado también hacer buen vínculo con las universidades para lograr los posgrados y seguir incidiendo en los programas académicos para tener evaluadores realmente preparados. Actualmente estamos llevando a cabo un diplomado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el próximo año pretendemos impulsar otras especialidades con la Universidad Cuauhtémoc. Entonces nuestra labor, mi labor como presidente del Consejo Directivo, que es un buen equipo, pues no solamente fue acercar la capacitación, sino también la vinculación con todos los sectores, llámese públicos o privados, para hacer que la actividad del evaluador sea una actividad de confianza, de certeza y de honorabilidad.